Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ronald News. En esta ocasión vamos a hablar sobre los subsidios de energía eléctrica otorgados a las corporaciones por contratos a modo realizados en anteriores administraciones que perjudican a la hacienda pública. Esta situación perjudica a la mayoría de la población, genera competencia desleal y tiene como uno de sus orígenes las famosas sociedades de autoabasto de las que hablaremos más adelante, que no es más que una trampa en la generación de la energía eléctrica entre un productor privado de energía y una empresa, para pagar menos por su consumo de energía eléctrica. Bueno, pues comencemos. Esos jueces que están preocupados tanto por la competencia, ¿no? Yo quisiera que analizaran esto. Esto no es una competencia desleal. Esos que otorgaron esos amparos en 24 horas fast track, seguramente sin haber leído la ley y sus impactos, ¿no analizaron esto? ¿No analizaron los subsidios? ¿No analizaron que un competidor, porque así le dicen a la CFE, tú eres un competidor del mercado, que un competidor del mercado, además el competidor vinculado al presupuesto público y a la hacienda pública y a recursos de la nación, es el que está financiando a los demás? ¿Esto es competencia leal? ¿Ese es piso parejo? ¿No? Es una cosa para que de verdad los jueces que están haciendo o emitiendo los amparos, pues se pronuncien por esto. Durante la conferencia matutina del 26 de marzo, el presidente habló de cómo los subsidios de la energía eléctrica perjudican a la hacienda pública y mencionó también que por eso él envió la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica en días pasados. Pero recordemos, como lo mencionamos en un video anterior, un juez otorgó una suspensión a un amparo promovido en contra de la ley que envió el presidente e incluso hizo extensivo a todos los demás afectados, no solo al que se lo pidió. Y también ya vimos en un video anterior cómo eso pues no lo permite la ley. Sin embargo, ocurrió. Entonces, en esta conferencia de prensa el presidente ahonda sobre esto y dice: la esencia es que las grandes corporaciones empresariales y las cadenas comerciales pagan tarifas más bajas de lo que pagan los consumidores por el consumo en los hogares. Esa es la esencia de todo. Y también comenta cómo también los medios de comunicación han ayudado a confundir a la población para mantener esos privilegios en las corporaciones. Dice, se disfraza hablando que las empresas producen energía eléctrica limpia, que la Comisión Federal de Electricidad genera energía con combustibles contaminantes, que ellos son la modernidad, pues son muy cuidadosos del medio ambiente, les preocupa bastante el medio ambiente, ironizó el presidente. Entonces, todo esto es una simulación, es un disfraz. De igual manera, destaca, y consideramos que esos subsidios que se tienen que pagar con dinero del pueblo deben desaparecer, que es una injusticia que estemos utilizando dinero del pueblo para subsidiar también a las grandes corporaciones empresariales o comerciales. Y también menciona el presidente lo siguiente. Entonces, como no quieren perder esos privilegios, acuden a jueces y buscan ampararse y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones, tanto de México como del extranjero. Imagínense si el periódico El País no va a estar en contra de nosotros en este y en otros asuntos, si ese periódico es de las empresas de España que antes venían y hacían lo que les daba la gana, venían a saquear, veían a México como antes, como tierra de conquista. Entonces, les ofrecemos disculpa, pero no vamos a permitir que sigan saqueando. Y ojalá y nos comprendan. Durante la conferencia matutina también se encontró presente Miguel Reyes, quien es director general de la Comisión Federal de Electricidad en su filial Energía, quien comenta que todo tiene su origen en las reformas que iniciaron en 1992 sobre permitir a estas empresas generadoras de energía eléctrica entrar en el mercado nacional, y que se ahondó con la reforma energética del año 2013. Lo que menciona
dieron lugar a que la mayor parte de los mexicanos pagaran proporcionalmente más que las empresas que pertenecen a grandes corporativos, y menciona que la reforma a la ley de la industria eléctrica que envió el presidente López Obrador, pues sus objetivos eran revertir los aspectos más dañinos de estos efectos de las privatizaciones anteriores. Menciona también Miguel Reyes fundamentalmente hacia dónde y en qué sentido va la ley que propuso el presidente López Obrador: eliminar los subsidios a las grandes corporaciones y garantizar a la población que no se va a aumentar la tarifa de la electricidad. Menciona también Miguel Reyes cuáles son también los mecanismos para que estas empresas generadoras de energía eléctrica pues generen un trato inequitativo y desigual en la población mexicana, y dice que uno de los casos son estas llamadas sociedades de autoabasto. Y menciona, pero aquí lo que es perverso es que esto, que se supone que es autoabasto, que es autoconsumo, va integrando otros socios, realmente socios, menciona, como lo comentó el licenciado Bartlett, socios de paja. ¿Cómo se integran estos socios en estas sociedades de autoabasto que perjudican la hacienda pública? Esto es lo que menciona Miguel Reyes a continuación. ¿Cómo se integran esos socios? Pues con $1. Imagínense si esto no es una cosa simulada. Con $1 me inscribo a la sociedad, con $1, con $5. Y tan es una cosa que no es, digamos, legítima, ¿no? Que de esos 70,000 socios que acaba de mencionar el licenciado Bartlett, que están en las sociedades de autoabasto, realmente son 27 grandes corporativos que consumen la mitad de la electricidad de esos 70,000, o sea, los 70,000 pues son paja, ¿no? O sea, realmente lo que está detrás son 27 grandes corporativos con muchas empresas. De igual manera destaca, y lo que crearon es que una empresa como Iberdrola, una de estas empresas generadoras de energía eléctrica privadas, tienen socios a diferentes empresas, y incluso una de las que se encuentran ahí es Kimberly-Clark, una empresa propiedad de un empresario que se encuentra pues férreamente encontrado con el presidente López Obrador y que incluso ha criticado fuertemente. Entonces los incorpora con este dólar o con este peso, y como son socios, pues los que son socios no deberían de cobrarse la electricidad, pero ¿qué creen? Pues sí la facturan, sí la cobran. Y continúa diciendo, pero entonces, si somos socios, ¿cómo distribuimos las utilidades? ¿Cómo se pagan los impuestos en estas sociedades de autoabasto? No está claro, menciona. Es decir, aquí hay una situación en donde además de generar un posible fraude comercial, pues estás generando una competencia desleal porque pues tienes grandes subsidios. Al mismo tiempo estás generando también a la hacienda pública una no claridad sobre el pago de tus impuestos. Para ilustrar esto a la población, Miguel Reyes muestra un recibo de luz donde se muestra en la parte superior derecha el total a pagar. En este caso son 1,174 pesos. ¿Por qué paga esto? Bueno, por el consumo real de energía, que es lo que se muestra en amarillo, que son los 510 kilowatts por hora. Aquí vamos a obtener un elemento importante que va a ayudarnos a ver esto en las siguientes tablas que vamos a mostrar, que es el precio unitario de electricidad, que se obtiene dividiendo los 1,174 entre los 510 kilowatt-horas. De esta manera vamos a ver cuánto se paga por cada kilowatt. Para el caso de este hogar, de este recibo, se pagan 2.3 pesos por kilowatt hora. Más adelante vamos a ver pues en qué proporción pagan las corporaciones. En la parte inferior izquierda también se muestra un subsidio que igual da en parte la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al consumidor. Este subsidio veremos que es muchísimo más grande el que se le da a las corporaciones por esos contratos a modo. Menciona Miguel Reyes, bueno, ¿quién da este subsidio? Es lo que comenta a continuación. ¿Quién da ese subsidio? Pues la Comisión Federal de Electricidad con sus ingresos o la Hacienda. Sí, la Hacienda Pública, la Secretaría de Hacienda. ¿De dónde salen los recursos de Hacienda? Pues de los impuestos de todos nosotros, de los contribuyentes, ¿no? Entonces, todos los contribuyentes estamos subsidiando una parte de este recibo y costaría entonces $3.10 si no lo subsidiáramos.
Y menciona esto porque señala Miguel Reyes. ¿Por qué es importante? Porque ahora vamos a ver lo que pagan estas grandes corporaciones contra lo que pagaría este hogar con este mismo consumo, los 510 kilowatt hora. En esta siguiente tabla se muestra el hogar que acabamos de ver, que está en amarillo, 2.3, esa por proporción que paga por cada kilowatt hora, 2.3 pesos. Un hogar que no tuviera subsidios y excedió ese consumo de energía eléctrica, si tiene otro contrato, es de 3.1. Bueno, y aquí podemos ver tarifas eléctricas en México por privatizaciones, pesos por kilowatt hora. ¿Cuánto paga por kilowatt hora en ese consumo de los 510 kilowatt hora? Pues Bimbo pagaría 1 peso, Walmart 1.1 pesos, Oxxo 1.2 pesos. Entonces es grande la diferencia entre las corporaciones y un hogar. Continúa Miguel Reyes mencionando, entonces, en la estructura tarifaria que armaron desde hace muchos años, cuando te pasas de un nivel de consumo, como lo mencionábamos anteriormente, te sales entonces de ese subsidio. Y pone el ejemplo. Por eso, de repente, muchos hogares o muchos comercios que tienen su negocio vinculado al hogar, lo que pagarían a veces es 5.2 pesos. O sea, te sales completamente del subsidio, menciona Miguel Reyes. Por eso llegan recibos de repente, si pagabas 200, 300 pesos, de repente llega de hasta 1,500. Claro, porque saltó de ese 3.1 a ese 5.2. Desde luego, pues esas desventajas pues no se encuentran en los contratos a modo que obtienen estas empresas, como ya lo estamos viendo. Continúa Miguel Reyes mencionando, entonces imagínense ustedes este recibo de 510 kilowatt hora. ¿Cuánto pagaría cada uno de ellos? En la siguiente tabla que vamos a ver se mostrará ahora sí en pesos cuánto representaría estos 510 kilowatt hora. Entonces en las siguientes tablas se muestra cuánto pagarían las grandes corporaciones con ese mismo consumo. Dice, total a pagar utilizando consumo de electricidad de hogar de clase media, se muestra en la parte superior de la tabla. Esto es lo que mencionábamos en el anterior recibo de luz. Se pagó 1,174, se obtuvo el subsidio que otorga la CFE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 408. Pero ¿qué pasa en el caso de las otras corporaciones? Bueno, aquí tenemos las tres Bimbo, Walmart y Oxxo. Caso de Bimbo, por ese consumo tendría que pagar hasta esta cantidad, casi los 2,000 pesos. Sin embargo, lo que paga en realidad es lo que se muestra en azul, 918 pesos. Y recibe un subsidio de 1,056 pesos. En el caso de Walmart lo parecido, en el caso de Oxxo igual, 842 pesos es lo que paga en realidad. Y lo que debería pagar es sumándose esta cantidad de 954 pesos, arriba de los 1,800 pesos. Entonces hay una gran diferencia en lo que pasa en la situación eléctrica nacional. Además, continúa Miguel Reyes mencionando, por ahí después de dar a conocer algunos de los datos de estos subsidios, recordemos que los dio incluso antes el presidente López Obrador, empezó a hacer mención de esto, algunas de las empresas que en este caso, la empresa que posee o tiene la propiedad de Oxxo, que es FEMSA, y ahorita vamos a hablar sobre este tema de esta corporación, dio a conocer que pagan su electricidad y lo dijo, tomando lo que ellos mismos dicen en su comunicado, es que cada Oxxo paga 14,000 pesos de electricidad. En la tabla que mostramos a continuación se ve consumo promedio de electricidad de un Oxxo, más o menos tomando estos 7,800 kilowatt hora, como lo mencionó en su comunicado FEMSA, un Oxxo paga de electricidad 14,000 pesos. Pero la diferencia es que Oxxo recibe un subsidio de 26,544 pesos. Si un hogar, una tienda de abarrotes, un local, como dice aquí, local en hogar sin subsidio, consumiera esta misma cantidad de 7,800 kilowatt hora, lo que tendría que pagar son 40,596. Esto es a lo que llamamos pues competencia desleal, lo que mencionaba el presidente, y lo que paga Oxxo son
14,000 pesos, pero recibe un subsidio de 26,544 pesos. Es por eso que el presidente envió esta iniciativa para reformar la ley eléctrica. Sin embargo, pues los jueces otorgaron amparos. Claro, porque pueden estar corrompidos por el poder económico. Y sobre esto también menciona Miguel Reyes lo siguiente. Esto se intuye, la gente lo sabe. Es decir, una tienda de abarrotes, alguien que tiene una tienda de abarrotes y que con gran esfuerzo puso esa tienda afuera de su casa o dentro de su casa, ¿no? Dice, bueno, yo pagaré lo mismo de luz que lo que está pagando ese Oxxo de enfrente. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, en sus colonias, en sus barrios, no han visto cerrar muchas tiendas de abarrotes porque llegaron los Oxxos? Y pensaríamos, no, bueno, es que el Oxxo es mucho más eficiente, ¿no? Ahorra más que la tiendita de enfrente, ¿no? Y resulta que ese Oxxo, además de los subsidios que recibe de esa misma empresa FEMSA, con los refrigeradores gratis que los dan, ¿no?, etcétera, es decir, entre otras cosas, que hacen ya que competir de forma diferente o desleal con una tienda de abarrotes, pues ahora está el recibo de la luz. Y entonces, fíjense ustedes, cuando van a un Oxxo o cuando van a una tiendita, mucha gente luego lo que prefiere es ir a ese Oxxo porque tienen todos los refrigeradores prendidos, todo está frío. Entonces tú vas a la tienda de abarrotes y la tienen apagada, tienen apagado el refrigerador y a veces lo prenden un ratito y lo vuelven a apagar. ¿Por qué? Pues porque están pensando en su recibo de luz. Entonces la gente dice, no vayas a la tienda de abarrotes porque está apagado. Está apagado el refrigerador, no está en frío lo que vayas a tomar, ¿no? Agua, refresco, lo que sea. Pues claro, yo puedo tener el refrigerador prendido todo el tiempo porque tengo, además de que me subsidian esos refrigeradores, pues me subsidian la luz. Así que bonito, ¿no? ¿Quién no va a hacer un negocio? ¿No? O sea, ¿quién no va a tener un Oxxo? Continúa el director de la CFE Energía comentando, y además esta competencia desleal no es solamente con estas tiendas y con estos negocios, sino con la mismísima CFE. Y comenta, fíjense lo absurdo, nosotros, la CFE, les damos el subsidio, nos compiten, nos quitan esos grandes consumidores con esas sociedades autoabasto. Esos grandes consumidores reciben tarifas preferenciales por los subsidios y la CFE deja de recibir ingresos por eso. Ni le pagan la transmisión, ni le pagan el respaldo y dejó de recibir ingresos de esos grandes consumidores de energía eléctrica. Además, Miguel Reyes pone un ejemplo, que el monto de un caso particular de los subsidios que recibe, este no es el total, pero es un caso particular de los subsidios que reciben las grandes corporaciones, es 50,000 millones de pesos por no pagar la transmisión a la CFE. ¿Cuánto equivale esto? Pone un ejemplo al presupuesto anual del estado de Chihuahua, pero esto pues no lo mencionan los medios. Y también comenta lo siguiente sobre los amparos que otorgó el juez a la ley que envió el presidente López Obrador al Congreso. Esos jueces que están preocupados tanto por la competencia, ¿no? Yo quisiera que analizaran esto. Esto no es una competencia desleal. Esos que otorgaron esos amparos en 24 horas fast track, seguramente sin haber leído la ley y sus impactos, no analizaron esto, no analizaron los subsidios, no analizaron que un competidor, porque así le dicen a la CFE, tú eres un competidor del mercado, que un competidor del mercado, además el competidor vinculado al presupuesto público y a la hacienda pública y a recursos de la nación, es el que está financiando a los demás. ¿Esto es competencia leal? ¿Ese es piso parejo? ¿No? Es una cosa para que de verdad los jueces que están haciendo o emitiendo los amparos, pues se pronuncien por esto. De igual manera, Miguel Reyes menciona otro caso de subsidios que reciben estas corporaciones. En ese caso particular es de 1,100 millones de pesos. Y dice, igual, cuando la gente le dice son 1,100, son 2,000, son 5,000 millones, bueno, ¿a eso a cuánto equivale? Bueno, pues equivaldría a vacunar a todos los adultos mayores de Jalisco, de Yucatán, de Tamaulipas, de Baja California y de Tabasco, nada más. Ahora sí,
el monto total de los subsidios, cuánto realmente subsidia la CFE a estas empresas, como se muestra en la siguiente tabla titulada Subsidios totales de CFE a privados con privatización del sector energético nacional. Subsidio total reforma energética, 471,200 millones de pesos es lo que subsidia la Comisión Federal de Electricidad. Como es una empresa paraestatal, bueno, lo que subsidia la sociedad mexicana a estas empresas, esa cantidad. Aquí se muestra la división de que cada uno cuánto representa. En el subsidio por no despacho de centrales privadas, 60,200 millones. La transmisión, 29,000 millones de pesos. Recordemos que las sociedades generadoras de energía eléctrica no pagan la transmisión de la energía eléctrica por el Sistema Eléctrico Nacional de Transmisión, no paga nada. Del respaldo, si una de sus plantas no funciona o una de sus energías no está operando, bueno, tiene que entrar la Comisión Federal de Electricidad con sus plantas, pero ellos no pagan este respaldo por el fallo de sus plantas. Eso representa 21,000 millones de pesos. También se encuentra tarifa creciente, venta de energía CFE, porque estos contratos también obligaron a la CFE a comprarle a estos privados. Representa 52,500 millones de pesos. El riesgo cambiario, 88,000 millones de pesos. Riesgo inflacionario, 11,500 millones de pesos. Y el subsidio por precio compra contra venta, porque a veces, bueno, en muchas ocasiones estas empresas privadas venden a un precio más caro la energía eléctrica y la CFE por esos contratos tiene que darle un precio menor. Entonces lo subsidia y esto representa 209,000 millones de pesos. Para finalizar su intervención en la conferencia matutina, el director de la CFE Energía menciona que se ha implementado desde nuestro punto de vista entonces, pues con esa iniciativa que se envió y que se aprobó por el Congreso, la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica que envió el presidente López Obrador, es recuperar recursos de la hacienda pública. O sea, vamos a poner las condiciones parejas. También menciona qué se requiere entonces para transitar hacia ello, pues que las empresas, estas que han recibido estos subsidios, dejen solamente de ampararse y obviamente de financiar a personeros para que nos estén golpeando todo el día. De igual manera presentamos el siguiente artículo del portal La Política Online titulado El diablo de FEMSA furioso con la 4T. Le pagamos al SAT, pero voy a poner el doble para sacar a AMLO en 2022. José Antonio Fernández Carvajal, quien preside FEMSA, que es la propietaria de estas tiendas OXXO que reciben todos estos subsidios, pues habría deslizado lo anterior mencionado debido a que el Servicio de Administración Tributaria le requirió los impuestos pasados que adeudaba. Narra el portal mencionando, el mandamás de la socia de Coca-Cola fue un férreo opositor a la llegada de la 4T a Palacio Nacional, un histórico militante contra lo que siempre consideró un proyecto populista. Carvajal creyó que aceptar el pago de impuestos adeudado al SAT por casi 9,000 millones de pesos sería comprendido por la 4T como una señal de reconciliación. Pero como se reveló meses atrás en La Política Online, mientras Fernández intentaba mantener abierto ese nexo con Palacio Nacional, aportaba discretamente el armado del proyecto presidencial de Gustavo de Hoyos, quien entonces presidía la Coparmex. López Obrador supo de este movimiento, menciona el artículo. Por eso, Fernández fue uno de los primeros deudores en ser personalmente citado por Raquel Buenrostro, quien es la que preside el Servicio de Administración Tributaria, quien luego reconocería públicamente que con 40 minutos de conversación alcanzó para que FEMSA aceptara el pago de 8,790 millones de pesos. El único pedido que hizo el regio fue un plan de pago en 3 cuotas. Hubo un comentario que horas más tarde llegó a Palacio Nacional. Saliendo de esa reunión con Buenrostro, Fernández conversaba furioso con algunos empresarios cercanos y operadores panistas que empujaban la candidatura de Hoyos. En esas pláticas que llegaron a oídos del presidente, el empresario habría dicho lo siguiente: voy a pagar al SAT los 9,000 millones de pesos.
pero si es necesario, pondré el doble para sacar a AMLO en 2022. Bueno, después de esos subsidios que recibe pues su empresa, que es OXXO, pues es claro que podría poner hasta más, ¿no? Para finalizar, menciona la política online. Rencores históricos. Fernández aportó siempre a cualquier campaña de oposición de López Obrador. Hasta grabó un video en medio de la campaña de 2018, prohibido olvidar, para recordar todos los males que generan los populismos. En un video anterior dimos a conocer que el presidente envió al Congreso una iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica para eliminar justamente todos los excesos de los que hablamos anteriormente. Pero un juez otorgó una suspensión o un amparo promovido en contra de esta ley justo un día después de que fuera aprobada, y lo hizo extensivo a todas las empresas, no solo al que se lo solicitó, cuando eso no es posible, realmente no lo permite la ley. También esto lo explicamos en un video anterior. Por eso el gobierno entonces pidió una investigación al Consejo de la Judicatura Federal, y es en ese proceso donde se encuentra actualmente. Entonces, hay todavía quienes se oponen totalmente a la transformación y utilizan cualquier medio para mantener sus privilegios. Por eso es importante que la población conozca qué es lo que pasa en realidad y no nos dejemos engañar por medios cooptados por intereses económicos. Hasta la próxima.